Hola, ¿cómo están? Soy Rosy Cervantes, pertenezco al clan y mi aportación del día de hoy es sobre los conceptos de feminismo y machismo, que quiero decirles no son antagónicos. Mucha gente, la gran mayoría, los utiliza como conceptos contrarios, no tienen nada que ver uno con el otro. Sí abarca los temas de género, pero la situación y la información es lo que les quiero compartir. El feminismo nace del latín femina, que quiere decir mujer. El feminismo es la doctrina social favorable a la mujer. Se trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a los hombres. Por ejemplo, el derecho a estudiar, el derecho a trabajar con garantías sociales, el derecho a votar. El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad como género y el poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. Es importante tener en cuenta que hay hombres que son feministas. Esto no es un movimiento dado solo por ser mujer. Es una forma de pensar, es una forma de actuar, es cuestión de actitud. Es importante tener en cuenta que hay hombres que son feministas, que dan la razón y apoyan al movimiento, mientras que no todas las mujeres se consideran o son feministas. La gran mayoría de mujeres también son machistas. Algunas mujeres aceptan el rol social que ocupa el género y lo reconocen como una realidad cultural que no debería ser censurada. Algunas otras creen que el machismo es una cuestión natural, algo dado por el simple hecho de tener diferencias biológicas. Es interesante recalcar que aunque se considera que este movimiento apareció como tal en el siglo XX, muchas han sido las mujeres que a lo largo de la historia ya habían defendido los derechos del género femenino. Entre las mismas se encuentra, por ejemplo, la filósofa y poetisa veneciana Christine de Pizan, que en los siglos XIV y XV llevó a cabo la creación de varias obras literarias en las que aboga abiertamente por los citados derechos de la mujer. Entre las mismas destacaríamos, por ejemplo, Epístola al Dios del Amor, 1399, con la que venía a acabar con la idea de ese amor cortesano que se había impuesto como norma moral en la sociedad del momento. No obstante, también podríamos subrayar el valor de otros trabajos tales como La ciudad de las damas, de 1405, que aborda la figura de importantes heroínas de la historia y que está considerado como el trabajo que ejerce como precursor del llamado feminismo contemporáneo. El feminismo comenzó a ser visible a partir del siglo XX en las sociedades occidentales, donde obtuvo importantes logros: el derecho al sufragio, a votar o a solicitar el divorcio. Y las condiciones de empleo igualitarias son algunos de los avances más notables. Todavía hay mucho trabajo por hacer, no hemos logrado en muchos países tener igualdad laboral, pero seguimos trabajando. Aun cuando resta mucho camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad de derechos. En esos primeros compases del feminismo en el siglo XX podríamos destacar a figuras tan importantes como las estadounidenses Lucrecia Mott o Elizabeth Cady Stanton. Esta última es conocida no solo por haber luchado por conseguir el sufragio feminista en su país, sino también por haber proclamado la necesidad de establecer un control de natalidad, las leyes del divorcio o los derechos en materia de empleo. Otras feministas más relevantes de la historia han sido la escritora parisina Simone de Beauvoir, la activista estadounidense Kate Millett o la también literaria americana Betty Friedan, entre muchísimas más. Les traigo también el concepto de machismo según la RAE, que es la Real Academia Española, que define el machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se está hablando de actitud. Ojo, se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos
que resultan ofensivos contra el género femenino. El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o incluso a los hombres homosexuales. También puede hablarse de machismo contra los denominados metrosexuales. ¿No han escuchado? O sea, no le vas a poner chile a tus tacos, cositas de esas que parecen inofensivas, pero terminan haciendo mella en el pensamiento general de la sociedad. También todo aquel hombre cuya conducta exhibe alguna característica que suele estar asociada a la feminidad es rechazado y debería ser respetado, ¿no? Se supone que todos tenemos derecho a ser como queramos ser, siempre y cuando no pasemos por los derechos de otros. A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida social, a veces de forma directa y en otras ocasiones de manera sutil. Durante muchos años, se negó el derecho al voto de la mujer. Por ejemplo, en algunos países, por otra parte, todavía se castiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte, cuando los hombres no les corresponde la misma pena. El concepto que están buscando gente que cree que el feminismo es contrario al machismo, les quiero decir que no, ojalá lo lean, investiguen, se documenten. El concepto que están buscando se llama embrismo, en todo caso, una cuestión de actitud, de referirse a cierta actitud de desprecio hacia el hombre, a la discriminación sexual hacia el varón o a la idea de la superioridad de la mujer sobre el hombre en todos los ámbitos de la vida. El origen y significado de este término es muy polémico. Se forma como neologismo de manera análoga de la palabra machismo a partir del sustantivo hembra y el sufijo ismo, que significa tendencia o movimiento. Para algunos, el embrismo es lo que se conoce como misandría, una actitud de odio, aversión o menosprecio hacia el varón y todo lo que representa, es lo opuesto a la misoginia. Es lo mismo que machismo si se escucha como rechazo solo por ser del género opuesto. En este sentido, se considera que el embrismo es una postura sexista que incurre en la discriminación sexual hacia el hombre, lo cual deriva en formas de violencia o maltrato contra las personas de género masculino, de allí que lo considere como equivalente opuesto al machismo. También se describe el embrismo como una posición que proclama el predominio de la mujer por encima del hombre en todos los aspectos de la vida social, en los derechos civiles, laborales, económicos, en las prácticas de relaciones de poder y en la vida cultural y social en general. Algunos críticos del feminismo consideran que ciertas posturas del feminismo radical, o sea, se confunde, se puede entender, también llamado popularmente feminazi, que no es un concepto que exista, pero es muy utilizado para rechazar a estas hembristas, pues su opinión promueve un ideario represivo contra el hombre y el papel del varón en la sociedad no tiene realmente un interés genuino por la equidad de género. Feminismo es equidad de género. Embrismo, superioridad sobre el varón. Machismo, superioridad sobre la mujer. Las feministas, en cambio, sostienen que el embrismo como ideología o sistema de pensamiento pues no debería existir, aunque está institucionalizado, sino que apenas puede verificar en posturas individuales, ¿estamos de acuerdo? O de determinados individuos. No todas las feministas tienen esa actitud negativa hacia el varón. Podrían decirse feministas si luchan por sus derechos, si quieren una equidad de género. No son feministas, son hembristas. Ojo con eso, la superioridad de ningún género debería de ser solapada por nadie, porque nadie es más que nadie. Todos deberíamos ser iguales y biológicamente, aunque tenemos muchas diferencias y jamás va a haber hombres
que tengan hijos pariendo, como mujeres que ganen en fuerza bruta a los hombres o tengan ciertas habilidades para algunas cosas. Todos tenemos debilidades, todos tenemos fortalezas y la idea del feminismo es el respeto. El respeto. Y debería de ser esa la constante, fuera de conceptos, fuera de filosofías, fuera de posturas falsas. Deberíamos considerarnos todos como personas y respetarnos mutuamente a fin de avanzar como sociedad. Reprochamos, yo en lo personal reprocho la violencia. No estoy de acuerdo que ninguno de los dos géneros abuse, ninguno. La violencia no tiene género, eso debe de entender. No tiene género. La violencia, la estupidez no tiene género, no tiene edad, no tiene posición social, no tiene jerarquía, no tiene cierto nivel académico. Es simplemente una cuestión de actitud que debe ser limitada y rechazada. No por eso digo que se dejen atropellar. De eso se trata, el respeto. Hay un contrato social entre todos y debería de prevalecer siempre el respeto a la expresión, el respeto al derecho ajeno, aunque suene eslogan de Benito Juárez, pero es muy cierto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, los dejo, este es mi tema por esta semana, espero me sigan todos los jueves y sigan también a mis compañeros del clan, que nos estamos divirtiendo mucho haciendo este tipo de aportaciones. Ojalá les guste, pongan sus sugerencias, comentarios y quejas aquí abajo y les pongo mis redes sociales para que me sigan quien quiera hacerlo y cuando quiera hacerlo. Buenas tardes, muchas gracias.